Ahí estamos. Bueno, hay varios que se van a ir conectando y ahí están los que ya han entrado. Entonces, bueno, nada. Eh, bueno, para los que me ven ahorita y porque lo voy a grabar también, entonces, porque ya sé que hay gente que lo va a ver después, primero que nada quiero agradecerles por interesarse en este tema que creo que es muy importante y hasta cierto punto radica mucho en depende de las posiciones en las que estemos. Este tema es muy relevante porque cuando uno es el que visualiza, digamos, la dinámica del negocio y empieza a entender dónde el tema de los activos y el tema de cómo los activos impactan tanto en el costo como en la dinámica, digamos, empresarial, es donde empezamos a entender también la importancia, digamos, de entender cómo analizar estos temas. Entonces, voy a enfocarme mucho en hablar de, de, de este tema desde una perspectiva del análisis que yo estoy haciendo y les voy a contar un poco de esto porque eh, yo tengo, pues, no sé ¿verdad? De dónde me encontraron, si me siguen en Instagram o por dónde les llegó la idea de estar por acá, pero les voy a hacer una breve introducción sobre mí para que podamos tener un poco de contexto y por qué estoy analizando este tema, ¿verdad? Yo particularmente me enfoco mucho en, a partir de mi contenido, digamos, sobre el tema de emprendimientos y todo el tema financiero, pues porque mi background es financiero, trabajé muchos años en banca y pues eso obviamente me dio un montón de elementos numéricos. Entonces técnicamente todo lo analizo desde los números y a partir de ahí es donde pues lo aplico en los negocios. Tengo varios negocios hoy por hoy, tengo un negocio de salud que es un CrossFit, tengo un negocio de tecnología que es, ¿verdad? Hacemos cosas de tecnología y tengo un negocio de construcción electromecánica que sobre este particularmente es donde voy a hacer algunos de los ejemplos que tengo preparados en este tema del análisis, ¿verdad? Y particularmente esto es porque, por ejemplo, para darles un contexto, somos una empresa que hoy por hoy tengo más o menos unos 230 empleados contando todos los operativos, porque hacemos proyectos, entonces ahorita estamos haciendo 2 torres, para que se den una idea, en la parte electromecánica de unos más o menos 17 pisos cada torre, tenemos trabajamos para FIFCO, trabajamos para Dos Pinos, trabajamos para Baxter, trabajamos para... Entonces, esto les estoy diciendo, ¿verdad? Les pongo este contexto porque eso me lleva a mí al análisis numérico de muchas cosas. Tengo muchas variables y la flotilla es una de ellas que conforme vamos los negocios creciendo, tenemos un montón de elementos que analizar. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que tengo esto, por ejemplo, yo, para que se den una idea, tengo, para ver, 6, 7 ingenieros más o menos, ¿verdad? Que tienen que estar visitando proyectos, que tienen que estar visitando a los clientes también en la gestión de reuniones. Entonces, tengo toda una logística asociada de movilización, que para eso es donde entra el tema de la flotilla, ¿verdad? Y a veces uno empieza a crecer. Si ustedes nos preguntan en qué momento nos dimos cuenta que teníamos que empezar a analizar este tema, pasó de la noche a la mañana, porque de un pronto a otro nos hicimos grandes, ¿verdad? Y empezamos a tener este montón de elementos a analizar y entonces la cosa se hizo grande. Y esto pasa muchísimo. Por eso es que me pareció importante compartir con ustedes esto, ¿ok? Y en este análisis encontré, ¿verdad? Para los que me vieron en Instagram, encontré a una empresa que primero soy cliente de ellos, entonces por eso quiero hablarles de esto, porque por ejemplo, que es ANC, que tienen un servicio particular que lo analicé y eso es parte de lo que vamos a ver un poco, que me parece que ayuda muchísimo a que podamos tener esta administración correcta, porque cuando uno se da cuenta, por ejemplo, empiezan a haber un montón de salidas de efectivo y no se da uno ni cuenta. Para darles un ejemplo, hace poco, hoy particularmente me fueron a devolver un carro, el Fiorino, que lo mandé, que ese no está dentro de este servicio que les voy a contar, digamos, esto que estaba analizando, y entonces resulta ser que lo tuve que mandar a hacerle un mantenimiento, ¿verdad? Entonces el mantenimiento primero me tomó casi 4 días para que me lo devolvieran. Eso me complicó toda la operativa del negocio en función de los traslados, porque, ¿verdad? Este carro lo utilizamos muchísimo como el comodín de la oficina para que puedan los ingenieros ir a visitar proyectos llevando ¿cómo se llama? Material. Entonces, eso, ¿verdad? Me complica la logística. Y cuando me doy cuenta de esto, digo, pero ¿por qué no he visualizado esto antes? Y eso es tal vez a lo que me quiero referir en esto. Entonces, tenemos que empezar a entender esto desde la raíz, desde cómo yo en mi día a día, porque es algo que no le presto tanta atención. O sea, porque mi naturaleza es, tengo que ir a buscar más proyectos, tengo que ver cómo me financio unos proyectos, pero no puedo dejar de lado el elemento de
que la flotilla es un aspecto súper importante y ahí es donde nace la importancia de esto. Ok, entonces yo quisiera que primero definamos un poco qué es una flotilla. Cuando digo definamos una flotilla, porque a veces uno piensa que una flotilla, ¿verdad? Hay que pensar en empresas gigantes que tienen 300 carros o 300 camiones y no precisamente, ¿verdad? Uno podría decir que una flotilla, uno puede decir desde que tiene 3 carros, 4 carros, 5 carros o camiones o carros y camiones, ya esto empieza a complicar la ecuación, ¿verdad? Y como decimos popularmente, esto le empieza a echar más agua a la sopa y entonces empieza a ser más interesante el análisis y hace que tengamos retos financieros, porque detrás de todo esto, y ahorita vamos a ver unos números, hay elementos numéricos financieros que afectan o no la rentabilidad. Y entonces, si uno no se pone a pensar desde la base de la conceptualización de lo que uno hace, un negocio uno lo tiene para generar rentabilidad. Y entonces, si uno no se preocupa por eso, aquí se drena la rentabilidad enormemente. Entonces, una flotilla, para efectos prácticos, digamos, y esto creo que también rompe un montón de esquemas a veces que uno tiene, porque si ustedes me preguntan a mí, cuando yo empecé a hacer esta investigación, yo no consideraba que tenía una flotilla o ni siquiera lo había pensado. Para mí, simple y sencillamente, eran carros de la oficina. ¿Ok? Y entonces, ahí están los carros de la oficina, maravilloso. Pero a la hora que me meto a entender más cómo puedo maximizar esto, porque empecé a tener un montón de problemas. Empecé a, por ejemplo, tener un problema de que me chocaron un camión. Entonces, ahora chocaron el camión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que primero empezar por ver todo el tema del parte, el tema de si fue culpa del conductor de nosotros o de quién, luego el tema de la reparación, luego el tema de qué hago con la operativa logística cuando no está el camión y luego cómo hago también, porque eso me representa un costo, ¿verdad? Que me va de que lo tengo que sacar y no lo tenía presupuestado. Entonces uno dice, sí, claro, ahí está el seguro. Sí, claro, pero el seguro no lo paga de inmediato. Entonces hay un montón de elementos que me llevaron a pensar en esto y cuando me di cuenta, entonces me di cuenta, tengo una flotilla y esta flotilla necesita una serie de elementos que si yo no encuentro cómo solucionarlas, me va a desgastar operativamente, porque entonces ya brinca la liebre de un día a otro y tal vez yo estoy enfocado en pagar proveedores, pagar planillas, pagar la caja, pagar X, Y, Z, y cuando me doy cuenta, tengo un montón de otras cosas que roban mi tiempo y que me restan tiempo para las cosas realmente importantes. Y eso nos pasa a muchos empresarios, emprendedores, cuando nos damos cuenta de que Jay, se está yendo el tiempo en un montón de cosas, como decimos popularmente, que son apagafuegos, apago incendios. Entonces, esto es sumamente importante. Y a mí, particularmente, esto, ¿verdad? Yo digo que es algo que uno le presta atención hasta que le duele, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que yo estoy seguro que cuando empieza a tomar conciencia de esto, empieza realmente a darse cuenta del poder que tiene analizarlo de forma preventiva. Y yo creo que esto es muy similar, por ejemplo, a los chequeos médicos, ¿verdad? En el sentido de que uno no piensa en los chequeos médicos hasta que le duele algo. No todo mundo, estoy claro. Hay gente que sí lo hace juiciosamente y van y buscan su chequeo médico, pero si no, entonces es hasta que me pasa algo. Y pasa lo mismo con las flotillas. Entonces, quiero que pensemos un poco desde ahí. Entonces, una flotilla técnicamente podría componerse de diferentes elementos, en sentido de, pueden ser carros, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo mío y creo que nos desarrollemos sobre mi empresa, ¿verdad? Que les acabo de contar, es una empresa de construcción electromecánica, tenemos más o menos unos 230 empleados, tenemos un montón de proyectos, gracias a Dios, y un montón en el pipeline que están por venir, tenemos una bodega que tiene inventario que nosotros tenemos que despachar y todos los proveedores nos vienen y nos despachan, nos dan los artículos a nosotros para despacharlos y entonces esto empieza a decir, necesito una estructura. Ahora, tengo ahorita, para decirles, tengo 2 Hilux, tengo un camión de 2.5 toneladas, tengo otro de 2.5 toneladas, tengo otro camioncito, bueno, no es un camioncito, es un carrito pequeño que es un Fiorino, tenemos una motocicleta, tenemos 2 motocicletas, entonces, bueno, las motocicletas son más para los socios, la verdad, pero bueno, ahí están. Entonces, todo esto conlleva elementos que hay que prestarles atención, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, hay que hacer algo. Y a partir de ahí empezamos a definir, ok, yo necesito tener claridad de cómo administrar mi flotilla. ¿Qué cosas me empezaron a pasar? Bueno, me empezó a pasar también,
Estoy en la oficina, de un pronto a otro, uy, Freddy, es que tenemos a un chofer en la gasolinera X, aquí a 500 metros, y otro en la gasolinera del Coco, porque por ejemplo estamos haciendo un Maxipal en el Coco. Y entonces hay que pasarles plata ya inmediato porque hay que pagar la gasolina porque si no, no tienen cómo devolverse. Pero ¿cómo? Si estoy haciendo otra cosa, tengo que agarrar, meterme al banco para poder pagarles y primero después entonces tengo que agarrar y no solo eso, tengo que agarrar eso, tengo que pasarle un comprobante a la gente de contabilidad de que le hice un depósito a una persona determinada que tampoco es la mejor estructura de control. Entonces hay una serie de elementos que cuando nos damos cuenta empiezan a complicar la operativa que no debería ser. Y nos acostumbramos a eso, es que ese es el tema. Venía yo acostumbrado a eso y cuando me doy cuenta, esto hace que se me compliquen muchas cosas. Entonces, me di muy a la tarea de cómo solucionar esto, porque no puedo seguir así, o sea, no puedo seguir en la dinámica de que yo nada más hago. Entonces, ¿qué quiero que empecemos a ver, digamos, o hacia dónde quisiera que nos movamos desde cómo yo hice mi análisis, digamos, porque aquí pueden haber un montón de otros elementos. Yo no estoy diciendo que este sea el único análisis, ¿verdad? Porque gracias a Dios también hay demasiadas mentes pensantes en este planeta y entonces hay mucha gente que lo podría analizar de formas distintas. Y está bien, al final de cuentas creo que lo más importante es analizarlo, ¿ok? Y encontrar las opciones de mercado que se ajusten más a nuestro negocio. Y eso es lo más importante, porque uno lo que tiene que estar procurando es que el negocio de uno esté alineado con el bienestar y el crecimiento. Los negocios, y esto es algo que pasa en todo tamaño de empresa, los negocios se empiezan a complicar a partir de que no le prestamos atención a cosas como estas. Y entonces es irónico, yo tengo clientes grandes, que a veces tienen un montón de complicaciones operativas porque son tan grandes que no tienen a alguien pensando en cómo solucionar esas cosas. Y uno se pone, bueno, qué ironía. Entonces, le pasa a las empresas grandes, no le va a pasar a uno, ¿verdad? Entonces, probablemente nos esté pasando y no nos estamos dando ni cuenta como estaba yo hace algún tiempo, ¿verdad? Y entonces todo este año he llevado palo a partir de eso y bueno, entonces me di a la tarea de dejar de llevar palo y entonces pensé un poquito en varias cosas. ¿Cómo empecé a pensar sobre el tema de la flotilla? Bueno, primero que nada porque la flotilla, cuando yo me voy y empiezo a ver mis estados financieros, empiezo a darme cuenta que tiene una partida relevante ya en la partida de activos, ¿verdad? Ahora, sin querer meterme mucho en la parte contable ni querer hacer una clase de contabilidad, es la flotilla tiene consideraciones importantes dependiendo del formato en los estados financieros, ya sea en el balance general, porque son activos, o en el estado de resultados, porque ¿verdad? Tienen un elemento de gasto, lo cual, dependiendo de la posición en la que estemos y el negocio está generando utilidad, el gasto es muy positivo, que también eso es otra cosa que hay que analizar. Entonces, yo empecé a hablar, a estructurar esta presentación para ustedes y ya ahorita vamos a hacer unos numeritos que hice para que los veamos en conjunto y la cosa, porque ya al final de cuentas hay que ver los numeritos, ¿verdad? Este que es lo que a mí me gusta. A partir de 3 elementos principales. Me puse a pensar primeramente en mi estrategia comercial, luego lo asocié con la estrategia logística y luego lo pensé asociado al estado de resultados. Y me voy a explicar mejor con esto. Cuando empiezo a pensar en la estrategia comercial, nosotros, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tenemos una estructura empresarial que pues tenemos un departamento de presupuestos, tenemos nosotros somos 3 socios y uno de los socios es el que particularmente se encarga de la atracción de nuevo negocio, ¿verdad? Y espero que no se me vayan perdiendo aquí, pero van a ver cómo todo va amarrado a una lógica estructurada para entender lo que quiero transmitirles. Entonces, la estructura comercial nosotros empezamos a proyectar negocios y cuando nos damos cuenta, entonces tenemos un pipeline de negocios, o sea, un forecast o como proyección de venta, como lo quieren llevar, en donde decimos, ok, tenemos X cantidad de proyectos. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos 2 proyectos, o sea, tenemos como 20 proyectos en cotización. Tenemos de esos como 15 que ya se envió la cotización y están en espera de permisos porque nuestro negocio, y esto es particular de cada negocio, nuestro negocio conlleva que nosotros tenemos que estar asociados a que los permisos de construcción se den a la constructora principal y la constructora principal nos subcontrata a nosotros, entonces lleva un proceso. Entonces, y tenemos más o menos unos 5 o 6 proyectos que están en la fase en donde ya van a dar el inicio de la obra. Entonces yo empiezo a pensar en mi estrategia comercial y empiezo a ver las diferentes etapas de perdón, de este pipeline de negocios que les digo, y me empiezo a dar cuenta que con la estructura que tengo,
si estos negocios se me materializan, voy a empezar a quedar corto en logística, en la parte de entrega de materiales, entre otras cosas, por ejemplo, en la parte financiera, porque, por ejemplo, para que se den una idea, ¿verdad? Y esto nada más para efectos prácticos numéricos de darnos una idea, pero por ejemplo, yo ahorita tengo un proveedor que se llama Durman, por ejemplo, que tengo una línea de crédito de 100 millones de pesos y a cada rato se me topa. ¿Por qué? Porque tengo tanta demanda. Entonces, lo que quiero, y les digo esto por lo siguiente, imagínense la cantidad de producto que le compro a Durman para trasladarlo a los proyectos, que no son solo un proyecto, si fuera uno sería facilísimo, si no son varios proyectos, entonces la logística que conlleva que todo eso llegue a los proyectos. Entonces, y no se puede, y uno podría decir, bueno, pero entonces yo soluciono que manden directo al proyecto. Claro, a la hora que tenés tantos proyectos, hay una gran complicación operativa en poder controlar que las entregas estén siendo realmente eficientes. Entonces, cuando te das cuenta, por ejemplo, para darles una idea de esto, nosotros hoy tuvimos que comprar 5,000 codos de no sé qué, porque yo no me sé la parte técnica, un codo de no sé qué, de PVC, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no validamos que esos 5,000 codos realmente lleguen, porque vienen obviamente empacados en unidades que son contables, no vamos a contar uno por uno, ¿cómo valido que en el proyecto llegaron bien? Se puede hacer, yo sé, uno podría decir, bueno, sí, podrías hacer X, Y, Z, pero eso me encarecería la operativa y también perdería sentido la bodega. Entonces, esto, ojo como estoy asociando la primera con la segunda, mi estrategia comercial me empieza a decir, ok, nosotros vamos a hacer este proyecto. Por la naturaleza de nuestro proyecto, nosotros sabemos cuánto material deberíamos ir presupuestando, ¿ok? Y entonces a partir de eso empiezo a darme cuenta que yo voy a necesitar una cantidad de logística, de transporte a partir de estos procesos. Entonces, aquí es donde empezamos a entender que la estrategia comercial es súper relevante para empezar a definir, ok, ¿qué necesito? Necesito flotilla, ok, ¿cuánto? Y aquí tiene otro punto importante que es, tengo que dar el paso, porque a veces otra cosa que empieza a pasar es que nuestro negocio no crece porque nos da miedo tener nuevos negocios, porque no tenemos a veces la toma de decisiones correctas porque nos da miedo crecer. ¿Okay? Entonces, cuando uno piensa en esto, tiene que empezar a pensar, ok, necesito crecer. Y por ello es que hay que analizar estos números. Ahora, el estado de resultados entra en la ecuación porque cuando yo empiezo a entender, ¿verdad? Cómo esto va a impactar en mi costo operativo, en mi gasto, ya ahí es donde está la magia, ¿verdad? O sea, hacemos negocios para que al final de cuentas la última línea, que se llama utilidad neta, sea lo más alta posible. ¿Verdad? Depende de la estrategia financiera para que no me acribille nadie, ¿verdad? Porque hay un tema de impuestos también, pero ese es el juego empresarial. Y cuando digo juego empresarial no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Es esa estrategia para poder hacer que maximicemos el uso de todo lo que tenemos en función de generar más efectivo. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, digamos, lo que quiero es ponernos en contexto de todas las cosas que empiezan a entrar en juego a la hora que analizamos cómo vamos a hacer que las cosas sucedan. Y no nada más irnos porque sucedió, ¿verdad? Entonces es como, ya no soporto más. Por ejemplo, ¿qué me he encontrado yo? Porque aparte de lo que hago, también asesoro empresas, y entonces tengo clientes que particularmente tienen diferentes necesidades, y entonces me encuentro con gente que dice, es que, Jay, teníamos que hacer 2 entregas y solo tenemos un camión, o tenemos que hacer 5 entregas y solo tenemos 2 camiones. Entonces, no se pudo hacer la entrega, eso repercute en que no se puede hacer avance de proyecto, eso repercute en que no se puede facturar y eso repercute en que a final de cuentas no hay cuenta por cobrar que cubra los gastos fijos. Entonces, ojo como todo tiene un elemento numérico y esto hasta aquí puede ser que todo lo tengamos claro. Ahora, cuando empezamos a hacer este ejercicio, uno se siente y dice, pensemos en nosotros en la selección de la flotilla. Cuando nosotros en ESI, porque así se llama la empresa, decidimos que necesitábamos crecer en nuestra flotilla, empezamos a decir, bueno, necesitamos 2 camiones, perdón, dos pickups, ¿ok? Y entonces empezamos a decir, ok, necesitamos 2 pickups. ¿Por qué necesitamos 2 pickups? Bueno, porque uno lo podemos usar para la parte industrial y otro lo podemos usar para la otra parte, la parte constructiva, ¿ok? Y adicionalmente necesitamos un camión de cuánto tonelaje, ¿ok? Eso empieza a abrirse un mundo de cosas. Cuando te digo esto es, por ejemplo,
uno dice, bueno, compro uno de 2.5 o de 1.5, ahí puedo estar errando en las nomenclaturas porque tampoco soy experto en eso, que eso es otra cosa, o sea, uno es experto en lo que sabe hacer, ¿verdad? Entonces yo particularmente soy experto en administración y en la parte financiera, pero yo no soy experto en seleccionar camiones, ni pickups, ¿verdad? No soy experto en saber cuál es el mejor motor, porque por ejemplo, cuando te metes en el punto de que tenés que comprar 2 pickups, para darles un ejemplo, nosotros tenemos un cabina sencilla y un doble cabina. ¿Okay? Y el doble cabina, en la sana teoría lo compramos porque necesitamos transportar a grupos de empleados a proyectos particulares, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí surgiría, bueno, y ustedes se la pueden hacer, es, ¿y por qué no compró? Entonces, si necesitaba eso, una microbús. Bueno, porque la microbús no nos cabe material como necesitamos. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué pasa si se compra uno, verdad? X, y le empiezan las variables. Lo que quiero decirles con esto es cuáles son las variables que empiezan a entrar. Y entonces, aquí es donde, ¿verdad? Cuando yo me encuentro con ANC, ¿verdad? Y les digo ANC porque particularmente estoy súper bien impresionado de lo bien que hacen lo que hacen y aparte que es muy grande, ya les voy a contar más de eso, yo digo, a la puta, esto me resuelve demasiadas cosas, porque ya venía llevando palo, entonces, ¿para qué voy a seguir llevando palo? Ahora, aquí hay cosas importantes cuando hablamos de la flotilla y es que hay elementos, por ejemplo, de, de la forma en que los hacemos. O sea, uno podría tener un crédito prendario, podría tener un leasing, que los leasing tienen dos ramificaciones, el leasing operativo. En Costa Rica no existe tan el operativo como uno piensa, porque es operativo función financiera, y está el leasing financiero y también están los renting. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, imagínense la cantidad de tiempo que hay que sacar para analizar todas las opciones. Y entonces uno dice, bueno, uno saca el tiempo. Bueno, sí, pero es que también hay que hacer todo lo demás. Y la flotilla no es lo principal desde la perspectiva de mi puesto, de mi ubicación dentro del entorno de la empresa. Espero que me vayan siguiendo. Igual, si tienen aportes, dudas, consultas, quejas también, lo pueden hacer en el chat, nada más ahí me escriben y yo lo voy viendo aquí. Pero, ¿verdad? Espero que me vayan siguiendo y ya vamos a ir un poquito a los números para ir, ¿verdad? Entrando full en los números y el análisis como tal. Pero todo esto que les estoy diciendo es necesario porque al final de cuentas, a veces cuando uno no tiene perspectiva externa, ya no tiene modo de comparación y a veces uno va y le pregunta al que tiene a la par, que tal vez está en la misma posición. Entonces no tiene esa diversidad. Entonces espero que lo que les estoy diciendo les pueda ayudar como a decir desde cada una de sus posiciones, ah, ok, mira, sí, tienen razón Freddy en esto, o no, es que a mí no me sirve por esto, y entonces empezamos a construir un propio criterio de encontrar cómo ubicamos servicios que nos puedan permitir facilitar este proceso. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Lo que estoy hablando son elementos conceptuales que nos permiten decir, ok, necesito resolver este tema y lo necesito resolver de forma efectiva. Y si no lo resuelvo de forma efectiva, probablemente ni me doy cuenta y sigo perdiendo un montón de plata. O sea, por ejemplo, yo en términos de gasolina, estoy seguro que hace tiempo venía perdiendo plata porque no hay un control correcto de combustible. Para darles un ejemplo, nosotros dentro de los carros que no les conté ahora, tenemos un carro que habíamos, digamos, nos lo habían entregado como forma de pago de un proyecto que no nos pagaron, y entonces en ese carro, que es un Ford viejísimo, permiso, es un Ford viejísimo, entonces es un carro súper gastón que más bien nos sale carísimo. Un día, uno, porque estaba guardado y no se utiliza, uno de los ingenieros se le ocurre utilizar el camión, el carro es el Ford. Se va a usar el Ford y cuando me doy cuenta, pasa la bomba y le llena el tanque al camión. Y tras de eso el camión tiene un tanque enorme. Entonces se voló 75,000 pesos de gasolina para llenarle el tanque a un camión que solo iba a utilizar una vez y que ahí tiene fácil 4 meses parqueado porque no se utiliza porque es un carro que tiene un consumo de combustible exagerado y eso no necesitamos ser muy gatos para saber el consumo y entonces te, son 75,000 pesos, no me acuerdo cuánto fue lo que se llenó, pero era un montón de plata, proporcionalmente hablando. Ahí parqueados. Y entonces, ¿cómo yo sé que no me está pasando lo mismo con los otros? Entonces, no, pues que la gasolina se tiene que utilizar y se gasta. Bueno, pues sí, pero al final de cuentas hay un flujo. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego y me siento el viernes pasado, que me tocaba, no el viernes pasado, sí, el pasado, si no me equivoco, y tengo que pagar.
casi 30 millones de pesos de la caja, ¿verdad? 75,000 pesos suman. O sea, es que, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a perder el respeto a los números, y esto es un tema más financiero, se nos empieza a descuadrar la ecuación, porque entonces 75 por aquí, 100 por allá, 200 por allá, 300 por ahí, y entonces la cosa empieza a perder control y no nos damos ni cuenta. Y después llegamos a los estados financieros y si vemos que los estados financieros no están dando lo que nosotros queremos, nos decimos, ¿pero por qué? ¿Verdad? Entonces, aquí hay un montón de tela que cortar. Ok, entonces, espero que hasta este punto vayamos entendiendo. Ahora, ¿qué elementos de análisis, verdad? Aparte de lo que viene diciendo, yo quisiera que empecemos a entender. Empecemos a entender, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer un cambio de flotilla o bien que vamos a adquirir flotilla, porque podemos estar en diferentes versiones, ¿ok? O puede ser que quiero hacer un traslape de flotilla, que es vendo unos, cambio otros, etcétera. Entonces, ¿cómo seleccionamos los activos? Pongámonos a pensar un poco en esto, ¿ok? Si uno se pone a pensar en si nosotros necesitamos el camión y los dos Hilux que recientemente compramos, ¿cómo sabemos que realmente eso era lo que necesitamos? Mucho puede ser por experiencia propia, porque ya sabemos, pero ¿cómo sabemos que compramos la marca correcta, el cilindraje correcto, ¿verdad? Las características correctas, en el sentido de que, por ejemplo, porque el mundo de los carros y los vehículos en general tiene miles de aristas, o sea, si vos tenés, si lo querés con aire acondicionado, si lo querés con turbo, si lo querés 2000X en términos de centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario entender cuál es nuestra operativa. No es lo mismo jalar tubos, jalar tableros de electricidad, como lo que llamamos nosotros, y un montón de cosas y rollos de cable, que jalar, por ejemplo, pasteles, por decir algo, o qué sé yo, ¿verdad? Galletas. Son cosas diferentes en términos de peso y en términos de desgaste. Entonces, la selección de activos tiene un elemento muy relevante en todo este proceso, porque si nosotros no sabemos cómo encontrarlo, el carro o el vehículo idóneo, no podríamos meternos en algo que después digamos, no necesito esto. Y cuando llegamos a ese punto, perdimos plata. ¿Ok? Y eso pasa muchísimo, pasa más de lo que uno cree, porque lo hacemos a la carrera. Técnicamente es porque alguien me dijo, necesito un camión, voy a comprar este, veo el que más me gusta y a veces tras de eso le metemos corazón al tema y es, uy, es que este es el camión que yo quiero, porque este es el más lindo. No, es que no es el más lindo, es el más funcional. ¿Ok? Y el que realmente se ajusta a las necesidades de mi negocio. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de lo que ANC hace, es que esto es un elemento que hacen, o sea, esta empresa tiene una serie de colaboradores dedicados a asesorar a las empresas en cuál es el activo que necesitan. Entonces, cuando uno empieza a decir esto, bueno, ¿qué pasa con esta empresa? Empecemos a entender un poco qué es esta empresa, qué fue lo que yo pensé. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero ANC es uno, no, más bien es el comprador más grande de flotilla del país. Eso significa, porque ANC tiene diferentes empresas relacionadas alrededor, por ejemplo, de Rent-A-Car y de otro montón de cosas que le permiten, compran excesivamente altos los volúmenes de vehículos porque tienen una dinámica relacionada al vehículo. Estos más saben. O sea, lo que yo pienso es, estos más saben lo que están haciendo. Y entonces, si yo voy a de ellos y les digo, mi negocio es este, estas son mis características, así es como funciona mi dinámica de negocio, claramente ellos saben cómo orientarme a seleccionar los activos correctos para que yo no esté gastando plata. Y eso es parte de lo que a mí particularmente me impresionó positivamente, porque, ¿quién te dice a vos estructuradamente cuál es la mejor opción de lo que tenés que comprar? O sea, ¿quién te dice a vos, mira, si es que vos tenés que comprar un camión de este tipo, con estas toneladas, con estas características, con este motor, de esta marca, porque tu giro de negocio tiene este nivel de desgaste, en el sentido, digamos, de operativa? Y eso es valioso porque nos ahorra plata, plata que a veces no vemos. Cuando nosotros ahorramos en términos de gasto, es complejo entender el impacto positivo que tienen esos ahorros, porque muchas veces solo queremos ver ahorros en términos monetarios. Es plata que tengo aquí, entonces esta plata me la dejo, pero ¿qué pasa con todo lo que no sucede? Y eso también viene con el tema del costo de adquisición. ¿Cómo sabemos cuándo realmente estamos comprando en el precio correcto, en las formas correctas, en función de mi negocio? Y ahí es donde empiezan las características a salir a relucir de que cuando uno empieza a encontrar que alguien que ha comprado miles de carros a lo largo de los años, estos más saben más que yo. Y ahí también es mejor decir, mejor busco a alguien que sepa realmente cómo funciona este negocio para que yo
pueda tener esos beneficios. Obviamente eso tiene un costo, pero bueno, se lo traslado a la operativa. Es más, solo con el ahorro de poder comprar efectivamente, voy a tener más beneficio de lo que me pueden cobrar por lo que funcione el servicio. ¿Me siguen? Entonces, espero que me vayan siguiendo. Vuelvo al punto. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, ahí está el chat. Me lo dejan saber, pero espero que les esté, ¿verdad? Capturando la atención lo que les estoy comentando, porque realmente así es como creo que deberíamos hacer los análisis de muchas cosas en el negocio, no solo de esto. Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo controlamos el uso? Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo porque les estoy dando ejemplos de mi negocio, porque creo que es lo más efectivo posible. Entonces, resulta ser que en el tema del uso, hace poco me pasó que tengo un proyecto en el Coco. Les conté hace un rato que estamos haciendo un Maxipal en el Coco. Entonces tengo un ingeniero que se lleva el carro para el Coco, se lo lleva el jueves, viene el viernes. Cuando el carro está parqueado, llega, lo entrega. Cuando el carro está parqueado, nos damos cuenta al día siguiente de que tiene un golpe en un costado. Nada trágico, pero un golpe. Al final de cuentas, va a tener un costo. Y entonces el carajo dice, simple y sencillamente, que no se dio cuenta, que seguro le pasó cuando estaba almorzando. Ok, bueno, digamos que todo bien, le pasó cuando estaba almorzando. Y entonces, ¿y ahora qué pasa? O sea, entonces yo como empresa tengo que cubrir ese costo. Obviamente hay un proceso alrededor de eso, entonces voy al proceso. El proceso es, bueno, hablemos con el seguro, ¿verdad? Depende de la versión en la que yo esté, si estoy en un renting, si estoy en un leasing, si estoy en un prendario, pero entonces tiene un costo y tiene una operativa. Bueno, arrégleme el carro. Otra vez, arrégleme el carro, saque el carro de circulación y qué hago en ese entonces. Entonces el control de uso va muy asociado también con cómo yo empiezo a entender. Y entonces me empiezo a pensar y digo, bueno, pero esto es una operativa que primero, llega uno a la oficina y lo primero que lo reciben es como, jefe, viera lo que pasó. ¿Qué pasó? De que le chocaron el carro a fulano. ¿Cómo le chocaron el carro a fulano? Ya sí, es que dice que estaba almorzando y que se le chocaron. Entonces, son cositas que primero tienen un impacto emocional porque qué pereza llegar a la oficina y lo primero que uno agarra es solucionar un tema de estos y segundo es también yo venía planeado para hacer otras cosas. Entonces, aquí hay elementos en donde la facilidad, digamos, de alguien que sepa nos ayuda muchísimo. Por eso, ahora vuelvo al punto, hablo desde la experiencia mía en función de lo que he analizado y lo que he visto con el proveedor, como les digo, que ANC es lo que he visualizado. Yo hoy por hoy, verá, los dos Hilux y el camión que les estoy diciendo, lo compré en un formato de renting en ANC, que tiene un montón de beneficios adicionales, que es parte de lo que yo digo, ya, es que esto la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque si no lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dan cuenta que existe? Y entonces seguimos en el formato convencional de hacer negocios y de crecer operativamente, que no nos permite realmente tener mejoras y beneficios, porque al final de cuentas, como les digo, el negocio negocio de las empresas se llama rentabilidad. Y si no nos preocupamos por eso, y esa no es la premisa básica, la rentabilidad se pierde y ahí es donde empiezan las cosas. Ok, entonces, temas como mantenimientos. Los mantenimientos son todo un caos. O sea, los mantenimientos es, por ejemplo, cuando nosotros, antes de comprar esos carros o con nosotros que tenemos, hacer el mantenimiento es un dolor de cabeza porque entonces hay que llevarse el carro. Normalmente se lo manda uno al del taller que medio conoce, ¿verdad? Que medio tiene estructura y que medio tiene un poquito de formalidad para que le hagan uno una factura electrónica, porque si no, entonces imagínate, pero también se lo llevan y como saben que uno es una empresa, ¿verdad? Y uno no sabe realmente si lo que le están diciendo que le tienen que hacer al carro es lo correcto, a menos de que uno le guste la mecánica y sepa de eso. Yo no sé nada de mecánica, yo me sé montar en el carro y darle llave y nos fuimos, igual en la moto. Entonces, los mantenimientos también representan un costo representativo cuando nos damos cuenta que tenemos que hacer mantenimientos de característica preventiva, porque eso es otra cosa. Los latinos estamos muy acostumbrados a hacer un mantenimiento con características reactivas. ¿Cómo me refiero a esto? Se me jodió el carro, tengo que arreglarlo. Y ahí sí, claro, eso me va a salir más caro. ¿Verdad? Entonces, yo sigo un carajo en TikTok que es español, que es súper vacilón, y el más hace mucho énfasis a esto, ¿verdad? Que el tema del mantenimiento preventivo le ahorra a uno muchísimo más plata en el tema. Entonces, me doy cuenta que en NSE, el servicio que me dan, primero también ellos mismos me avisan de los mantenimientos preventivos que hay que hacerle a los vehículos y eso me soluciona N cantidad de cosas, porque entonces yo no tengo que estar pensando en el calendario de mantenimiento, yo no tengo tiempo para estar pensando en eso.
no porque sea muy ocupado, porque, ¿verdad? Tampoco la intención es sonar, uy, qué cara vamos ocupado. Es que cuando estamos en el día a día real, no hay tiempo para estar en esas. Por más uno que sea muy estructurado, es que hay muchas cosas. Entonces, pensámonos en el tema del tiempo. Imagínense que ustedes que tengamos que hacer eso. Entonces, uno tiene que agarrar, ¿verdad? Ver el mantenimiento, agarrar y llamar a la agencia o a donde se lo quiera mandar. Hay que coordinar. Entonces, a alguien que se lo lleve, ese alguien que se lo lleve, se va con otra persona para que lo traiga o se tiene que volver en Uber. Otra vez un costo, efectivamente. Entonces, después, ¿cuánto me cuesta? Ok, listo, ya está listo. No, estaba listo más tarde, listo, ya me lo va a mandar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo como cositas, porque son cositas, y si uno lo ve en el macro, demandan y consumen toneladas de tiempo. Y esto es algo que cuesta plata, porque es que cuando empezamos a verlo desde todas las aristas posibles, nos empezamos a dar cuenta que no podemos dejar tanta plata en la mesa. Entonces, esto viene asociado, por ejemplo, con el tema del combustible. El tema del combustible es una cosa despampanante, más con el tema como han estado los precios de los combustibles en los últimos 12 meses, por decir un rango de tiempo en donde cómo tenemos el control de ese combustible. ¿Qué me pasaba? Freddy, es que hay que recargar la tarjeta tal porque hay que pagar el combustible. ¿Cuánto hay que recargar? Entonces nosotros recargábamos más o menos como 180,000 colones por semana en combustible, que es plata. O sea, es que es plata. Si usted se pone a pensar cuánto consume usted con su carro por mes, probablemente sea una fracción de eso. Y me dice, sí, pero es que yo lo uso poquito. Bueno, sí, pero entonces no deja de ser 180,000 colones. ¿Y cómo sabemos que esos 180,000 colones están consumidos en la mejor estructura de tiempo, de ruta, perdón, en la mejor estructura, digamos, de uso de los vehículos en función de la ruta, de lo que necesitamos para que el negocio camine? Y entonces, qué complicado, porque entonces yo debería pensar por mi lado, debería decir, bueno, la forma tecnológica de hacerlo es con una herramienta, ¿ok? Pero entonces eso me lleva a otro gasto de encontrar una herramienta, encontrar un proveedor para solamente controlar el tema de las rutas, la estructura de rutas y que sea eficiente el consumo. Y entonces llegaban proveedores y decían, mira, tenemos esto es para que usted pueda echar gasolina y controla las rutas de los GPS. Y cuando te das cuenta, entonces es complicadísimo utilizar esas herramientas. Cuando empezamos a ver esto, pero que es tan complicado, okay, debería ser más fácil y debería venir todo agrupado. Entonces el consumo de combustible es otro tema que hay que analizar. Okay. Espero que lo estén visualizando desde la línea de, como les decía, cada uno de ustedes en sus negocios, indiferentemente al que se dediquen, tiene todos estos elementos implícitos, ¿verdad? Puede ser que no todos, porque si son negocios de servicios, puede ser que no en este momento, pero si usted se pone a pensar y ese negocio puede crecer, puede ser que estos sean elementos que en algún momento empiecen a entrar en juego. Cuando empezamos a pensar, decir, bueno, ¿qué pasa si tengo un equipo de trabajo que tiene que desplazarse donde los clientes? Entonces, bueno, dice, no, ¿qué pasa si yo le pago el alquiler de los carros? Bueno, eso puede tener también sus consecuencias. Ahora, en el tema de servicios tengo un margen normalmente más alto. Bueno, ¿qué pasa si entonces a partir de hacer estrategia de tener una flotilla, tengo yo los activos desde la perspectiva de poder utilizarlos y eso me sirve como escudo fiscal? O sea, hay varios elementos que yo sé hacer de servicios nada más, no me limita a poder pensar en esto que estamos hablando, ¿verdad? Porque no sé cuáles serán sus negocios, pero quiero que piensen también en que todo va asociado a una estrategia financiera, ¿ok? Entonces, otro punto que pasa es el tema de los siniestros, ¿ok? Los siniestros, me refiero a, les voy a poner otro ejemplo, jueves antepasado, socio, porque así todo el mundo le digo socio, entonces me dicen socio vuelta, entonces me dice el mae de bodega, que tengo un jefe de bodega que es espectacularmente bueno, socio, mae, le tengo una mala. Yo, ¿qué pasó? Jueves 5 de la tarde. Mae, es que Steven andaba dejando no sé qué en el coco, iba detrás de un carro, dice que le frenó de repente y le dio por detrás. El camión que acabábamos de sacar le dio a otro carro. Por más que usted me diga que le frenó de repente, whatever, el que pega por detrás es el que paga, ¿verdad? O sea, no hay forma, ¿verdad? Usted, si no tenía la distancia correcta, etcétera. Les voy a poner ejemplo con lo que me está pasando con ANC, que es repositivo. Aló, Leiber, que es el que me atiende a mí. Ah, resulta ser que me pasó esto. Yo me encargo. Bueno, no me dijo más porque más muy respetuoso, pero me dijo, yo me encargo. Y técnicamente de ahí a aquí yo me desentendí del asunto, ya sé, que le pregunté a Henry, me dijo que ya coordinaron para hacer el arreglo del camión. Si algo necesito otro vehículo mientras me están arreglando el camión, pues más me ayudan, me dan otro, me resolví el tema.
Si no tuviera esto, ¿qué pasaría? Pónganse ustedes a pensar. Tengo primero ver el tema el tema del parte, el tema del gravamen, el tema de ver si la otra persona quiere conciliar o no, el tema de que tengo que arreglar el carro, el tema del costo, que tengo que ponerlo de una u otra forma, porque necesito arreglar el carro, si después me arreglo con la aseguradora o no, son unos 100 pesos, el tema de que me quedo sin el camión, entonces tengo que afectar mi logística operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo que interesante, como a ciertas cosas empiezan a beneficiar mi operativa, no solo logística, sino mi operativa gerencial. Porque es que al final de cuentas también esto es importante que tengamos claro que cuando nosotros estamos visualizando esto, necesitamos delegar las cosas que son relevantes para la operativa sin que se pongan en riesgo. ¿Ok? Entonces, con esto empieza a pasar también el último punto que ven ahí, que es cuál es el mercado secundario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos que esa flotilla ya tiene un cumplimiento de su vida útil o que algo sucede y mis condiciones de negocio cambiaron? Bueno, el mercado secundario es yo tengo que vender estos activos. Supongamos, depende de la versión que la tengan, porque puede ser, vuelvo al punto, prendario, hipotecario, perdón, imprendario, leasing, renting, whatever. O sea, hay variables ahí. ¿Cómo hago para poder hacer ese cambio de carro? ¿Cómo sé que lo estoy vendiendo bien? ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo lo vendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que estos maes saben de eso y le ayudan a uno y lo asesoran a uno para poder hacer esa venta. Entonces, ojo, qué interesante como en todo hay negocio. Primero, porque a mí me parece muy interesante porque, ¿verdad? Si esta empresa es tan robusta y tan bien estructurada, tú me dices, nosotros somos expertos en esto. Yo le puedo ayudar a usted a entender qué ocupa comprar. Le puedo ayudar a comprarlo. Se lo puedo dar en diferentes versiones, si lo quieren un leasing, si lo quieren un renting, como lo quiere. ¿Verdad? Además, le ayudo a que pueda tener control de combustible, a que tenga control de las rutas, a que tenga el control de los mantenimientos, a que tenga el control de toda la estructura de cómo funciona. Si se pasan de un vehículo, de un conductor a otro, que sepa quién usó el carro, cómo, etcétera, etcétera. Y además, si los quiere vender, sabemos cómo asegurarlo para que esto suceda. ¿Para qué se va a meter uno en esa hora? O sea, es que yo no le veo sentido. Ahora, obviamente es la ruta cuando uno no sabe que existen estas cosas. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí vayamos como el agua. ¿Ok? Hagamos un ejercicio. Yo hice un ejercicio y ya les voy a compartir porque tengo que frenar un toque la compartida para compartir esa ventana. Ya me voy a pasar por aquí. Denme un segundo. Y este ejercicio que hice, lo hice pensando en eso. Lo hice pensando y les voy a explicar cómo lo hice pensando porque me parece que es importante que entiendan desde dónde lo empecé a hacer para que me comprendan esos números, porque los números pueden tener muchas variables, ¿ok? Entonces, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces, estos números los hice y no quiero que se adelanten viéndolos todos, pero probablemente ya lo estén viendo. Los hice pensando en donde uno se siente y dice, bueno, yo necesito crecer, o necesito hacer ciertos cambios, o necesito, porque pegué un negocio X, Y o Z, y eso me va a demandar muchísimo más logística, que fue lo que les decía de pensar en la estructura comercial, en la estructura logística y en el estado de resultados. ¿Se acuerdan? En la presentación, hace unos minutos. Entonces, yo empiezo a decir, ok, aquí voy a hacer un ejercicio rápido. Cuando digo un ejercicio rápido es porque hay elementos que no tengo del todo tan claros y aquí es donde entra un servicio como lo que les estoy diciendo que puede ayudar enormemente a evacuar todas esas dudas y a tomar la mejor decisión, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el escenario que lo estoy haciendo aquí es igual, si alguno quiere que le comparta el Excel que es bastante sencillo, lo puedo compartir sin ningún problema. Entonces, aquí está el tipo de cambio, que hoy más o menos está en eso. Los vehículos necesarios los puedo cambiar, si pudiera el que todo cambia ahí, si lo ven, ¿ok? Yo digo que necesito 3 vehículos, ¿ok? 3 vehículos porque tengo diferentes aristas. Puede ser que necesite uno para un supervisor, puede ser que necesite otro para bodega, puede ser que necesite otro para reparto. Puede ser. Las variables son tan infinitas como los negocios que puedan haber. ¿Ok? Yo digo que los 3 necesitan ser camiones. Asumo, eso es un número muy a mano alzada, que pueden costar $35,000. Los $35,000 los pongo para efectos numéricos de encontrar el costo. Entonces uno dice, ok, el costo total son $105,000. Ciertamente, si nos financiamos, no probablemente tengamos que sacar los $105,000 y aquí es donde empieza la magia. Cuando digo la magia es, bueno, entonces, ¿cuál será la mejor opción? Un crédito prendario, que es lo más común.
un leasing o un renting. Ah, entonces aquí ya se empieza a complicar la cosa, porque entonces, ¿cómo escogemos la mejor opción? Y ahí le voy y le pregunto al banco, porque el banco se supone que sabe y me asesora. Ok, listo, pregúntele al banco. Si usted sabe, le pregunta al banco y le dice, no, usted lo que necesita es un crédito penal. Y entonces usted, si usted le preguntara al del banco estructuradamente, ¿y por qué un crédito penal? ¿Qué? Porque usted se deja el activo y se queda con el carro, porque usted se deja con el carro. Y entonces después de que yo pague el crédito, aparte de todo lo que ya pagué, que lo cual es gasto financiero, todo bien, esto que yo estarme comiendo todo el gasto de mantenimiento y también el mercado secundario se me puede complicar en algo que no es precisamente que me interese dejármelo como el interés personal que tengo, digamos, en un carro para mí, para mi casa. Porque aquí es donde se empieza a mezclar la parte personal con la parte empresarial. No nos interesa. O sea, es que el carro particularmente, ¿verdad? O el camión, tiene que tener una lógica casi igual que la de un taxi. El carro tiene que estar funcionando y operando y generando todo el día que se pueda, de la mayor cantidad posible. Entonces, ojo aquí, qué interesante, y espero que, ¿verdad?, me vayan siguiendo con la línea. Y yo digo, bueno, voy a estimar que tengo un 75% de uso. ¿Y este número dónde sale? Yo lo hice porque estaba haciendo el modelo y bueno, este número puede ser aproximadamente, porque no se usa al 100% los carros. ¿Ok? Entonces, ya per se, yo estoy claro de que tengo un porcentaje no utilizado, que por ende es plata que me cuesta, que tal vez no es tan fácil de cuantificar que cuánto me cuesta porque no tengo claridad de la demanda no satisfecha a partir del no uso. Espero que no haya sonado muy complicado, ahí muy enredado eso, tampoco era que quería sonar complejo, ni ¿verdad? Nada más es todo este porcentaje, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo realmente sé? Entonces aquí es donde yo me puedo pensar, claro, si le pregunto a los más que saben, ellos me van a poder decir, para tu giro de negocio, 3 son muchos o 3 son pocos, y el porcentaje de uso debería ser este. Espero que vamos alineando las ideas, ¿ok? Entonces yo lo voy a hacer aquí hay una mano levantada, claro, adelante. Hola Freddy, claro, Ah, ahí es donde entra Fleet Management a valorar lo que es la subutilización y la sobreutilización por medio de plataformas tecnológicas. bueno, total, total. Bueno, y ahí es donde, ve qué interesante, porque súper gracias por el aporte, porque efectivamente, cuando se tienen los datos, podemos analizar. O sea, ven qué interesante, o sea, los datos nos abren la visualización de qué tenemos que hacer. Pero como yo como empresa constructora electromecánica, solo tengo una empresa de construcción electromecánica, no sé de N cantidad, y solo comparo contra lo que yo sé, porque no me voy a ir a preguntarle a la competencia, ¿y vos cómo administrar la flota? Me siguen. Entonces, ¿cómo haces para estimar la cantidad de uso o de desuso? Entonces, aquí es donde el conocimiento externo empieza a cobrar un valor impresionante que hace que las cosas sucedan y empezamos también a maximizar nuestra inversión, porque al final de cuentas todo lo que hacemos en este tipo de cosas son inversiones, ¿ok? Entonces, sigo acá con el modelo y empezamos a ver, por ejemplo, que si, bueno, lo hago en leasing, una tasa de interés, porque al final de cuentas toda cuota va a tener un elemento de tasa de interés, aunque ciertamente los leasing funcionan como una cuota per se, pero al final de cuentas se calculan como un crédito financiero, por decirlo de alguna forma sencilla, entonces, y que va a arrojar una cuota, a eso me estoy refiriendo. Yo digo, bueno, me va a tocar pagar por los 3 carros, ¿ok? $1,743. Ahora, no quiero que piensen en los $1,743 nada más, porque no sé si esto es mucho o es poco. ¿En relación a qué? En relación a qué tamaño de negocio. Eso es muy variable. ¿Ok? Ahora, lo cierto es que esto es un elemento que tenemos que considerar. Luego yo digo, bueno, más o menos yo voy a estimar que me cuestan los 3 carros un mantenimiento aproximado de $600 por mes, perdón, por trimestre, y entonces lo divido más o menos por mes. Más o menos no, lo divido por mes para darle una noción mensual y digo que me cuesta $360 por mes y lo prorrateo por mes, ¿ok? Y digo, pues aquí está el plazo de él, y digo cuánto más o menos cuesta el diésel, digo más o menos porque como sube y baja tanto, entonces no sé efectivamente, tomo una referencia porque puede ser que haya estado más arriba, puede ser que haya estado más abajo, eso ciertamente, y entonces digo, bueno, voy a tomar eso lo tomé hoy de la página del Recope, para que se den una idea, para hacerles este ejemplo, actualicé el dato hoy, y digo, bueno, ¿cuánto es mi estimado consumo por mes? Eso es otro dato que yo tengo que lo saqué
desde una perspectiva en donde, ¿verdad? Tengo que estimarlo aproximadamente en función de lo que he visto que pagamos por mes de gasolina, pero cómo realmente sé que esa es realmente, valga la redundancia, tanto realmente la gasolina que estoy consumiendo, si efectivamente es la más idónea. ¿Ok? Entonces es algo interesante, como empiezan a ver aquí elementos y probablemente, quiero que vean esto, probablemente es que con lo que les estoy diciendo salgan un montón de dudas y consultas. ¿Ok? Yo lo sé, porque al final de cuentas a mí también me salieron, ¿verdad? Y cuando uno se pone a ver eso, necesito más datos para entenderlo, pero los datos no están ahí tan disponibles y el conocimiento particularmente de esto no está ahí como que usted llegue y diga, bueno, ocupo saber cuánto voy a consumir yo en una empresa electromecánica con tantos empleados, no sale así, o sea, se necesita de un aporte específico con conocimiento técnico en un área determinada para que yo pueda realmente conocer de este número como tal. Entonces, con estos supuestos que yo hice, me dice que yo consumo por mes 557.925 y les voy a decir una realidad, yo consumo mucho más que eso. Yo consumo más o menos como 900,000 pesos entre todos los carros que tenemos, no, yo creo que más. Mañana voy a ver el dato. Pero yo creo que consumo más de eso, ¿ok? Entonces, cuando yo hago el balance general, cuando digo balance general es, yo estoy gastando 1.733.920 colones en este escenario por mes por esos 3 camiones. Y entonces aquí empiezan a aflorar un montón de preguntas y un montón de inquietudes en función de si será que realmente estamos siendo efectivos con el uso de la flota, si realmente necesitamos 3 o necesitamos más, si ese 1.733 lo estoy considerando dentro de los presupuestos cuando cotizamos en la parte comercial. ¿Se acuerdan que lo vimos en la presentación atrás? ¿Será que ahí está? ¿Ok? ¿Cómo sé que ese dato es correcto? Y aquí es donde recaigo en que el tema del servicio que hace ANC, ¿verdad? Es extremadamente valioso. Y entonces me di a la tarea de averiguar, voy a investigar más, porque al final de cuentas, como les digo, soy cliente de ellos. Y esto me permite hablar con propiedad, porque ya soy cliente de ellos, entonces al final de cuentas, primero, al final de cuentas no, en inicio, tengo muy buen servicio, tengo un precio competitivo y tengo soluciones, ¿okay? Que esos 3 elementos para mis efectos valen mucha plata en el sentido de lo que yo puedo percibir como valor, ¿ok? Y eso creo que es importante que lo sepamos, porque el valor no solo se percibe en números, se percibe también en la experiencia del cliente, y creo que eso también es algo que quiero rescatar, porque no se encuentra hoy por hoy así tan a la vista, porque a veces todo el mundo promete valor y cuando estamos en las horas, en los tiros, como decimos, de ahí no lo recibimos. Entonces, les voy a compartir un segundo la presentación que me pasaron cuando empecé a preguntar por el servicio para que vean el montón de elementos. Y con esto ya voy cerrando para efectos de que no se me vayan aburriendo, porque veo que todo el mundo se ha quedado, entonces quiere decir que están entretenidos. Espero que sí. Y si no, díganme que sí, nada más. No, mentira. Para que veamos, por ejemplo, cómo funciona, porque vuelvo al punto. Yo cuando vi esto, digo, necesitamos que más gente que entienda de esto, porque es muy valioso. Y entre más gente lo sepa, más gente lo usa y más plata se ahorra, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. En un segundo que por aquí veo un chat. Ok. Pum, pum, pum. Actualización. No, esta no era. Bueno, denme un segundo. Ya se lo voy a compartir. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Mi pantalla completa. Ok, ahí supongo que están viendo la pantalla. Si no me la ven, nada más me dicen. Entonces, yo veo esto y empiezo a entender varias cosas y a partir de esto empiezo a hacer mi análisis y empiezo a decir, bueno, ¿cómo gestionan en ANC con el Fleet Management la flota? Entonces uno empieza a decir, ok, control de porcentaje disponible, control de asignación, de costo por kilómetro. Entonces uno empieza a ver este montón de cosas y dice, a la puta, yo ni siquiera había pensado, por ejemplo, en el tema de la compra de la flota de Tucada. Y lo digo tal cual, ¿verdad? Sin ninguna pena. Cuando lo pensé en inicio, no pensé en eso porque yo dije, bueno, es que esto es lo que necesitamos. Pero cuando veo esto, me pongo a pensar, pero ¿cómo sé que realmente lo necesito? O sea, ¿qué es este caso que necesito? Y entonces me sale una alerta. Luego, cuando empiezo a pensar en el tema de, por ejemplo, la capacitación de buenas prácticas de construcción, digo yo, ¿quién le enseñó a estos más a conducir? Entonces, no, pues tiene licencia. Y yo, sí, claro, pues toda la gente que yo en la calle, en la teoría, tiene licencia y manejan pésimo.
porque yo particularmente para eso soy súper estresado. O sea, yo para el tema del manejo y esas cosas soy súper estresado porque yo trato de ser muy alineado con lo correcto y veo cada caballo en la calle, así en el buen tico, que me da cólera. Y entonces digo, pero esto más, ¿cómo saben? Y entonces cuando veo que chocan y que pasan esas cosas, digo, estos más no saben. Y entonces me doy cuenta, esto es algo que me pueden dar valor. Y entonces, y aquí pasan cosas que como buenos latinos a veces nos pasan. ¿Y qué les van a enseñar? Dice, ya estos más deberían saber, usted frena un arte. Bueno, no, pero es que hay un montón de elementos asociados, y esto me he venido dando cuenta, ¿verdad? Y lo acepto públicamente, hay muchos elementos en relación a los buenos hábitos de conducción que hacen que los activos duren más. Y no es física cuántica, no acabo de decir, uy, wow, descubrí, ¿verdad? No, no, pero efectivamente no es algo que por nuestra cultura latina en gran cantidad de personas lo pensemos, y yo lo digo y lo acepto, yo no lo pensaba, y que tiene malo que lo acepte, ¿verdad? Digo, porque así somos. Entonces, esto empieza a meternos en un montón de cosas que uno dice, pero ¿cómo es que esto está pasando y no me estoy dando ni cuenta? Por eso estamos acá, ¿verdad? Y por eso estamos pensando en esto. Entonces, hay un montón de elementos que me parecen muy valiosos al final de que esto, y entonces yo empiezo a decir, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí veo un poco de datos que era lo que les decía. Vean la cantidad de vehículos de flota que tiene esta gente. Qué violencia. Digo violencia en el sentido positivo, ¿verdad? Para que no se malinterprete mi comentario. ¿Qué nivel de administración hay que tener para tener más de 4.000 unidades colocadas indiferentemente en lo que sea, porque hay miles de variables? Pero imagínense la cantidad de carros y la cantidad de cosas que puedan haber visto en ANC a partir de esta experiencia. Es que no hay forma de que yo le llegue a tener ese conocimiento acumulado, y tras eso un montón de personas que trabajan ahí, un montón de gente que está súper bien capacitada, y dice, madre, no puedo, o sea, no puede ganarme el ego para pensar que yo lo voy a hacer mejor. A esa gracia busco estos más que saben. Aparte que tienen un montón de años de estar en el negocio y saben cómo funciona, y tras de eso, ¿verdad? A partir de su experiencia conceptualizan un negocio que realmente tiene un valor violentamente positivo. ¿Por qué estoy diciendo violentamente? Yo no sé por qué, pero no quiero que se malinterprete, pero es que lo uso como desde una perspectiva que es muy positiva, pero no, ya ahorita que puedo pensar no es tan positiva. Bueno, para los que no me han conocido, yo soy medio personaje, entonces, ahí para que se me acostumbren. Entonces, vean esto, por ejemplo, el tema, digamos, de el fleet management como tal, que así se le llama al servicio, y ahí se los voy a dejar para que, ¿verdad? De los que quieran, se los voy a mandar por correo, y a los que estén viendo la grabación, espero que lo puedan obtener de manera sencilla, ¿verdad? No sea violento, socio, dice. Este, el tema de lo que hace el servicio es que, ¿verdad? Le ayudan a uno con esos 4 pilares, ¿verdad? O sea, con 4 pilares, estos creo que es a nivel muy macro, porque cada uno tiene un montón de elementos. Entonces, le ayudan a uno con la compra, le ayudan a entender cómo usarlo bien, le ayudan a mantenerlo de forma adecuada, y después te ayudan a venderlo. Entonces uno dice, estos más me ayudan con todo el proceso de la manera más fácil posible, ¿verdad? Que creo que esto es algo importantísimo, ¿verdad? Es como nosotros, porque recordemos que los negocios son cosas que tienen una ciclicidad, ¿verdad? Probablemente vamos evolucionando y los activos tienen que ir dando vuelta. Con eso me refiero a que los vehículos tienen que ir pasando, o sea, tienen que ir dando vuelta y tienen que seguir, porque si no cuando nos damos cuenta, nos quedamos con un montón de chatarra, y eso le pasa a muchas empresas. Creo que uno lo puede percibir fácilmente en la calle, ¿verdad? Entonces, eso es algo que creo que es muy importante, y lo conceptualizan muy bien. Yo particularmente, y ustedes lo van viendo, la presentación se deja entender muy sola, indiferentemente que yo tenga que decirles más cosas, ¿verdad? Pero mi análisis va a partir de esto, en donde uno empieza a entender, pero bueno, ¿qué hacen en la compra? ¿Qué hacen en la conducción? ¿Qué hacen en el mantenimiento? ¿Qué hacen en la venta? O sea, tienen un montón de cosas pensadísimas para poder facilitarme la vida de la toma de decisiones, que creo que eso es lo más valioso. O sea, yo vuelvo al punto, el tiempo es un recurso. No sé si ustedes han escuchado, hay un video de Pepe Mujica que dice que uno no compra las cosas con dinero, uno compra las cosas con tiempo, ¿verdad? Con el tiempo que le dedica a generar el ingreso. Pasa lo mismo con esto. O sea, uno no genera solo rentabilidad del dinero, genera rentabilidad con el tiempo que dedica a invertir, en pensar en cosas que hacen crecer mi negocio, sin desgastarse en cosas que no me permiten, porque tal vez yo no tengo ese conocimiento. Creo que aquí calza muy bien ese comentario, y asocia muy bien a lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces,
Bueno, aquí hay un poco de testimonios, que ya yo les di mucho testimonio, ¿verdad? Soy abanderado, voy a pedir una camisa y una gorra para, que ¿verdad? Para andar ahí con abanderado de Fleet Management. Entonces, creo que lo he dicho mucho. Ellos tienen plataformas, que de hecho el próximo miércoles tengo una reunión para poder ver la plataforma ya en vivo utilizándose, porque yo soy un cliente relativamente nuevo, por eso es que estoy en este proceso. O sea, les estoy diciendo y les estoy contando en tiempo real lo que he venido viviendo, porque, ¿verdad? It is what it is, ¿verdad? Estoy ahí. Y, por ejemplo, entre las cosas que vamos a ver el miércoles es la plataforma permite tener un montón de controles del consumo de gasolina, de dónde están los carros, de quién lo está usando, cuánto lo usó, cuántos kilómetros. O sea, es una hora bien robusta. O sea, como les digo, está muy bien pensada. Deme un segundito que aquí se me salió alguien que está volviendo a entrar y aquí lo vamos a meter. Está muy bien pensada, y entonces cuando uno se da cuenta de que estas cosas están tan bien pensadas, da gusto tener un proveedor que pensó también las varas. Porque les voy a decir una cosa, y esto es interesante. Yo les conté que tengo un negocio de tecnología. Yo, antes de conocer esto, estaba pensando en implementar un módulo dentro de mi ERP que me permitiera llevar todos estos controles, pero esto me iba a costar un dineral. Aunque yo soy el dueño de la empresa de tecnología, del otro lado tengo que ganar, ¿verdad? Pero me iba a costar bastante plata, porque ya tenía que hacer una instalación de ciertos módulos del ERP que tengo y hacerle ciertas personalizaciones que conllevaban horas de personalización. Entonces, ciertamente hay cosas que uno podría hacer, pero primero, me tienen un costo más alto, y segundo, probablemente quede con ciertas brechas en relación a lo que me puede dar alguien que tiene más de 4.000 vehículos, ¿verdad? En su flota. O sea, ojo, qué interesante. ¿Okay? Entonces, creo que hay un montón de cosas asociadas, ¿verdad? Que esto es muy desde la perspectiva comercial de la empresa, que creo que es muy válida, que la pueden ver, ¿verdad? Pero ojo esto, a mí esta hora me voló la cabeza, porque yo donde veo todo esto, entonces uno dice, ah, claro, o sea, aquí es donde está la magia. Veo los datos desde una perspectiva que puedo, si tengo una junta directiva, presentarlo, si tengo socios, presentarlo, y entonces puedo documentar realmente que estoy haciendo la tarea como director financiero, como director administrativo, de que estoy maximizando a lo más que se pueda los activos que estamos utilizando. Y esto también me permite decir, bueno, si no los estamos utilizando bien y porque en términos logísticos estoy cometiendo errores, me estoy dando cuenta de una vez que puedo hacer muchas cosas, como moverme, o sea, hacer acciones, decir, bueno, no, ya no necesito esto, devuelvo esto, hago aquello, o necesito más, ¿verdad? Ojo que valioso. Y creo que, ¿verdad? Los que me siguen en Instagram saben que yo hablo mucho de los datos. A mí esto me fascinó, porque al final de cuentas, sin los datos, no hay negocio que pueda ser exponencialmente ganador, desde mi criterio. Puede ser que yo esté equivocado, pero para mí los datos son extremadamente relevantes y me permiten tomar las decisiones correctas. Entonces, ojo, qué interesante tener todo esto sobre una inversión que antes nada más pensamos que era: compré un carro, pague la cuota y después echéle gasolina y lo llevo a la agencia cuando ya le toquen los kilómetros. Esto me abre un mundo de oportunidades diferentes para pensar en cosas alrededor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí creo que ya la presentación se terminó desde la perspectiva, digamos, de la presentación que me habían pasado. Pero bueno, ¿verdad? Con esto creo que les doy una gran amplitud de lo que hice de análisis, ¿verdad? Y considero que les da un panorama sobre realmente por qué es que, ¿verdad? Buscar a un proveedor nos ayuda. Ahora, una pregunta que puede estar quedando en el aire es el tema del precio. Y uno dice, bueno, pero todo ese montón de varas debe costar un dineral. Y entonces aquí los más se vuelven a volar y entonces dicen, ¿cuánto vale esto? Bueno, estuve haciendo un rango, preguntas rangos de precios, y tienen precios por vehículo, por todos esos servicios, de como de entre 30 y $55 por mes. O sea, dígame cómo uno no se va a ahorrar esos $55, que es la versión, puede variar, póngale que no pasa de 100, no sé, o sea, 100 igual sería barato para efectos míos, con todo el valor que permite ese análisis y con solo el ahorro posible de combustible y de maximización de uso, esa vara se paga solo. O sea, esa vara no hay forma de que uno no pueda repagar ese monto. Entonces, hasta el modelo de negocio de la facilidad de la inversión es extremadamente bien pensada. Entonces, ¿verdad? Espero que me copien, espero que les sirva, que es lo más importante, porque al final de cuentas yo creo que mi contenido lo hago porque realmente, bueno, si lo ven, a mí esta hora me apasiona, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hablar de esto y me gusta, ojalá, pensar que ustedes
Sí, está, y hacen sus números y hacen sus movimientos y cada quien le pone su sazón y su estrategia y hace que la cosa suceda. A mí esto me apasiona y entonces cuando yo encuentro cosas como estas, ¿verdad? Me parece que son demasiado poderosas compartirlas y nada, y espero que les sirva, ¿verdad? Espero que les haya funcionado, que hayan invertido esta hora y resto conmigo, que les funcione, a los que la están viendo aquí conmigo, a los que lo vayan a ver grabado, pues realmente de todo corazón espero que les esté funcionando muchísimo, que puedan ser, ahí están, ¿verdad? ANC, es la empresa que les enseñé para que los busquen, síganlos en Instagram también, porque al final de cuentas también creo que hay que buscar la forma de encontrar, eh, mejorar nuestra empresa con proveedores correctos. Al final de cuentas, no todo lo podemos hacer nosotros solos, ¿verdad? Que a veces eso nos pasa mucho cuando estamos en el mundo empresarial, que creemos que queremos y que podemos hacerlo todo solos. Yo hace rato descubrí que necesito proveedores, necesito gente, necesito profesionales que sepan más que yo en algunas cosas que yo no soy experto. Y entonces, ahí se los dejo, ¿verdad? 100% recomendado, porque realmente el servicio que he recibido a la fecha ha sido excepcional. Entonces, nada, si tienen preguntas, bienvenidas. Si no, les agradezco enormemente haber invertido su tiempo conmigo. Espero que se hayan pasado entretenidos. Si no me siguen en Instagram, ahí estoy como Freddy.asesor empresarial. Y nada, les agradezco su tiempo. Que tengan unas muy buenas noches. Si no hay preguntas, nadie preguntas. ¿Quién dijo yo? No hay quejas, tampoco. Las quejas las pasemos rápido, ¿no? Y nada, espero entonces que estén súper bien. Así que, pura vida, que estén muy bien. Hasta luego.